Estimado Luis, te saludamos Jorge Cano y Verónica Calvopiña. Bienvenido acá a Entrevistas Wambra. Muy buenos días. Muy buenos días también, Jorge, Verónica. Un saludo cordial a la audiencia de este importante medio y muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿qué significa el Comando Sur? Porque hemos venido de una historia en la que este organismo, si se quiere, de Estados Unidos no ha sido como muy bien, no tiene una buena historia finalmente en América Latina, ahora tal vez un cambio de imagen, pero finalmente, ¿qué ha significado esta presencia a nivel regional? Bueno, el Comando Sur de los Estados Unidos es parte de los 6 comandos unificados que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Lo primero que hay que siempre recordar es que Estados Unidos es una gran potencia, ¿no es cierto? Y que ahora juega o viene desempeñando este rol de gran potencia luego de la Segunda Guerra Mundial. El Comando Sur se reactivó hace unas décadas precisamente para dar atención a las necesidades de la política de defensa en el hemisferio occidental, fundamentalmente en lo que son América Latina. Y desde ese punto de vista, su presencia en la región ha tenido cada vez mayor protagonismo en virtud de que la política, la estrategia de defensa de Estados Unidos involucra 3 ejes: diplomacia, desarrollo y defensa. Es decir, para Estados Unidos, la defensa de sus intereses como potencia regional están atravesados por esos 3 momentos. Y por eso la presencia cada vez más asertiva en nuestro país no solo se da a través del Comando Sur, sino de otras agencias y otros departamentos del gobierno norteamericano. Y justamente esos programas, esas acciones del Comando Sur se retoman desde varios, o sea, hay un seguimiento, cambia de presidencia en los Estados Unidos, pero hay un seguimiento que se da. Yo lo nombraba al inicio de esta entrevista, la visita de la primera al mando del Comando Sur. Se da primero en Colombia, en una estrategia que se llama Artemisa, que es sobre el tema de deforestación, pero también del control del cultivo sobre cocaína, de coca, en realidad de coca. ¿Qué pasa justo vamos primero con Colombia? ¿Qué pasa con este cambio de gobierno que se dio en los últimos meses con Gustavo Petro al mando? Hay una tensión quizá entre los Estados Unidos y Colombia para saber si es que continuarán con la política de Iván Duque o esto tendrá algún cambio, porque además genera un referente para Sudamérica también, sobre todo para la región andina, que ha estado muy cercano al tema de seguridad de los Estados Unidos, la implementación de bases militares, pero con este cambio de Gustavo Petro, ¿habrá alguna justamente nueva mirada para justo la región andina? Yo creo que lo primero que hay que recordar es que en la doctrina, en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, se produce un giro importantísimo en el año 2017, cuando por primera vez reconocen que China y Rusia son los mayores desafíos estratégicos para Estados Unidos. Hasta el 2016, en la estrategia de seguridad norteamericana, luego de los ataques del 11 de septiembre, se reconocía al terrorismo y a las organizaciones terroristas como el desafío estratégico más relevante. Cuando en el 2017 se da este giro, empieza una pugnacidad internacional mucho más fuerte entre Estados Unidos y China. Por eso recordemos la guerra comercial que inició Donald Trump contra China y que ha venido extendiéndose en distintos espacios y segmentos. Y ahora este estallido de la guerra en Ucrania por parte de Rusia, que ha confrontado también al bloque de la OTAN. A nivel global, ese es el gran escenario que no hay que perder de vista. A nivel regional, Estados Unidos está cada vez volviéndose mucho más incisivo en aquellos países o gobiernos que pretenden acercarse a China. Acabamos de ver hace 2 días lo que ocurrió con el Uruguay. El gobierno del Uruguay, que es un gobierno de derecha, acaba de plantear hace algunos meses la necesidad de ir a un TLC con China. Y como parte de este acuerdo comercial, hace una adquisición de 2 grandes buques de vigilancia marítima a China. Bueno, Estados Unidos acaba de condicionar la compra de esos buques y de bloquear la adquisición, precisamente para torpedear la negociación de un TLC con China.
Hace un mes atrás pasó algo parecido con el vicepresidente de Paraguay, cuando se pronunció Paraguay de su cercanía y reconocimiento a la postura china, y esto rompió otra vez relaciones y fracturó la posibilidad de que el gobierno pueda acercarse. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en la región, aquellos países, recordemos que ya China es el principal socio comercial para gran parte de América del Sur, creo que en su totalidad prácticamente, excepción de Bolivia, porque Brasil es su principal socio comercial, inclusive el Ecuador, ahora el principal socio comercial es China. Entonces, para Estados Unidos es muy importante restablecer vínculos bilaterales y multilaterales en América del Sur y en América Latina para poder garantizar que se dé una contención al acceso de China hacia esta región. En ese contexto, el triunfo de Petro cambia las reglas de juego de alguna manera, porque mientras Colombia había sido el socio confiable en términos políticos de Estados Unidos en su estrategia de seguridad hemisférica, Petro llega y dice, nosotros vamos a cambiar las líneas de diálogo al menos. Y en vez de avanzar en esta guerra contra las drogas, vamos a proponerle ir hacia un problema de cambio climático, de discusión en materia climática, etcétera. Y ese es un poco el margen de acción en el que están dialogando con el Comando Sur. Pero en ese contexto, en cambio, mientras Colombia parecería alejarse en términos políticos de la estrategia de seguridad hemisférica norteamericana, Ecuador, en cambio, se ancló fuertemente a esa estrategia. Y justamente sí, y justamente ahí va mi pregunta, Luis, porque nos encontramos en un panorama que nada más el día lunes el presidente Lasso viene y propone una pregunta de poner más militares con la policía en las calles para aparentemente, y lo dijo así, resguardar la seguridad y combatir el terrorismo. Entonces, nuevamente viene este discurso grande del terrorismo en América Latina y tienes además la visita de Richard. O sea, parece que nada es casual y lo que asustaría justamente es pensar en la militarización de Ecuador. Bueno, yo creo que lo primero que hay que dimensionar son dos cosas. Estados Unidos, como gran potencia, siempre define sus objetivos y sus estrategias de manera muy clara, explícita y pública. El problema no es tanto de que Estados Unidos haga lo que le corresponde como gran potencia. Lo mismo está haciendo Rusia en su zona de influencia, lo mismo está haciendo China en su zona de influencia. El problema grave es que los países periféricos en estas zonas, como el caso del Ecuador, no tengan capacidad desde el punto de vista de sus élites políticas para definir lo que son intereses nacionales para el Ecuador. Y cuando no hay claridad sobre lo que son intereses nacionales para un país, entonces se corre el grave riesgo de asumir, de acoplarse a una política externa que no necesariamente beneficia a los intereses del Ecuador. Y me parece que ese es el gran problema de nuestro país actualmente. Desde que se restablece la Oficina de Cooperación de Seguridad en la Embajada Americana en Quito, esto ocurrió en 2018. En 2014, en el gobierno de Rafael Correa, se suspendió esta cooperación en seguridad y se expulsó prácticamente a los representantes incluso de la USAID, por ejemplo. Pero no de la DEA, por cierto. La DEA continuó trabajando y cooperando todo el tiempo. Pero en el 2018, en agosto, se restablece la Oficina de Cooperación de Seguridad en la Embajada de Quito de Estados Unidos y a partir de ahí se comienza a restablecer una serie de acuerdos y compromisos. Estos compromisos pasan por la presencia en el Ecuador de prácticamente al menos 4 grandes agencias federales. La una, que es la INL, algo de lo que casi nadie habla, pero que es la más importante en términos de cooperación. Es la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley. La INL es la que más ha invertido plata en cooperación antinarcóticos, al punto que ha abierto ya una oficina en Guayaquil para hacer trasvase de inteligencia y de cooperación en esas zonas. Pero lo importante aquí es destacar que la INL trabaja cercanamente con una empresa, una gran empresa de seguridad que brinda precisamente el soporte y que es una empresa privada, DynCorp, que acaba de ser vendida en el año 2020 a un gran trust económico que es Amentum. Es decir, en Estados Unidos gran parte de la gestión de la seguridad se privatizó ya hace algunas décadas atrás en el marco de esta lucha contra el terrorismo. Y estos intereses que promueve el gobierno norteamericano en países periféricos están también vinculados a este sector. Esta es una agencia, la otra es la USAID.
que restableció también su presencia en el Ecuador a partir del año 2019. En septiembre del 2019 vuelve a reabrir sus actividades en Ecuador. La USAID es la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos y que financia una serie de proyectos en ámbitos muy amplios de democracia, fortalecimiento de los derechos, etcétera, etcétera. Pero que está también anclada a una política externa explícita de Estados Unidos. El tercer actor es el Comando Sur, que ha logrado también soldar algunos acuerdos fundamentales con las Fuerzas Armadas del Ecuador para poder hacer sobre todo trasvase de información en temas de aeronavegación y en temas de trazabilidad de rutas de narcotráfico. Y el cuarto actor es la DEA, que está trabajando también con la policía cercanamente para hacer todo lo que ellos llaman el decomiso de droga y de identificación de organizaciones criminales. Entonces, fíjense ustedes que la presencia de Estados Unidos en el Ecuador actualmente es muy, muy, muy amplia. Es muy amplia. Por eso yo creo que es fundamental repensar cómo estamos atribuyendo las responsabilidades sobre el fracaso de la seguridad en el Ecuador. Porque a veces tendemos a creer que este es un fracaso solo del gobierno de Guillermo Lasso. Y me parece a mí que si uno observa lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años, este es un fracaso también de la asesoría norteamericana a los gobiernos ecuatorianos. Y aún así porque a donde está apuntando esa política de seguridad es a fomentar una política militarista, una política belicista, pero que lo único que produce es un incremento rampante de muertes y de homicidios. Claro, si uno observa la presencia de Estados Unidos y su gran asesoría en Colombia, uno ya va a poder establecer las comparaciones. En Colombia no ha importado que hayan 400,000 muertos, claro, en un contexto de guerra civil, para que podamos verificar cuál es realmente la importancia y el peso que tiene este tipo de asesoría y colaboración. Luis, y justamente articulando esa mirada, esa política de seguridad desde una visión, un enfoque militarista, la pregunta de la consulta popular nos llama la atención. Ayer conversábamos justamente sobre este tema. En esta semana estaremos un poco más debatiendo, abriendo este análisis sobre las preguntas de la consulta popular, no quedándonos en el relato de la consulta popular y la promesa de hacer una consulta popular, pero sí en esta delgada línea que vemos entre un anuncio un tanto populista de más mano dura, mayor seguridad y la intervención de las Fuerzas Armadas en algo que no les compete constitucionalmente. ¿Cómo miras tú esta pregunta propuesta por el presidente de la República ante el tema de seguridad? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno, es darle sentido a lo que es ya su política de seguridad. Lo primero que a mí me parece que es claro es que el gobierno ya decidió el camino por el que va a ir. Y el camino por el que va a ir es precisamente esta guerra contra las drogas, que lamentablemente ha sido un fracaso a nivel regional y a nivel mundial, pero que básicamente tiene 3 componentes. El uno, militarizar el problema social y el problema de salud pública, que es el consumo de drogas. Es decir, tratarle inclusive al que consume como un enemigo público. El segundo, que es transversalizar el problema de las drogas y el narcotráfico en toda la agenda de seguridad, volverle prioridad, cuando hay otros elementos en las amenazas de seguridad que pueden ser mucho más gravitantes y peligrosas en términos internacionales. Para dar solo un ejemplo, ahorita Europa enfrenta un desafío enorme en términos de seguridad energética. ¿Qué pasaría si Europa se hubiese enfocado estrictamente en la lucha contra el narcotráfico, a sabiendas de que Europa es actualmente el principal receptor de cocaína en el mundo, el principal consumidor de cocaína en el mundo? Pero Europa no puede enfocarse exclusivamente en eso, tenía que pensar en otras variables de inseguridad, como es, por ejemplo, la energética, que ahorita está en un tremendo problema por la falta de suministro por parte de Rusia, que era su principal proveedor de gas y energía. En el Ecuador no podemos cometer ese error, pero el gobierno ha decidido ya ir y entrar en esta trampa. Y el tercer factor de esta guerra contra las drogas tiene que ver muchísimo con el negocio que dispara este tipo de estrategia belicista, porque lo que obliga es a lo que ya hemos escuchado al ministro Carrillo, al ministro Lara, al mismo secretario de Seguridad Nacional y del Estado,
que necesitamos más tecnología, que necesitamos big data, que necesitamos radares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual significan enormes contratos, millonarios contratos, que van a beneficiar a sectores muy específicos vinculados a élites de oficialidades, inclusive, y en servicio pasivo, inclusive del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por lo tanto, esa política ya se instaló en el Ecuador. Lo que ahora está en discusión es cómo garantizar la presencia permanente de militares de Fuerzas Armadas en ciertos sectores que se consideran sensibles para el crimen organizado. Y eso me parece que es la búsqueda de esta pregunta que ha formulado el gobierno. Legitimar, autorizar la presencia de Fuerzas Armadas en sectores importantes para ir militarizando la gestión pública de ciertos ámbitos. Esto ya está pasando en México. De hecho, en estas últimas semanas, uno de los grandes debates en México es precisamente porque a la Guardia Nacional, que es este nuevo aparato militarizado que creó el propio Manuel López Obrador, se le acaba de entregar se le acaba de subordinar, más bien dicho, a la Secretaría de Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas, con lo cual se convierte nuevamente en una estrategia de militarización. Si uno observa la cantidad de ámbitos que están militarizados, es decir, bajo control directo de Fuerzas Armadas en México, es realmente apabullante, es enorme la cantidad de espacios. Si la pregunta que plantea el gobierno nacional pasara y fuese incorporada en la Constitución, lo que nosotros vamos a observar es una mayor presencia de Fuerzas Armadas en sectores que no corresponden a política de defensa, lo cual tiene dos grandes problemas. El primero, que como Fuerzas Armadas y Policía Nacional carecen de mecanismos de supervisión externa para poder verificar y depurar sus propias filas, lo que podría ocurrir es que las mismas estructuras que delinquen dentro de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional terminen dirigiendo estos nuevos espacios que se les otorgue bajo administración. Ayer, por ejemplo, se hizo público un comunicado de la Comandancia General de la Armada del Ecuador a sus subordinados pidiéndoles que no inviertan en una red piramidal de captación de dinero que está trabajando a nivel digital, que es una gran multinacional que está actuando y captando dinero, y donde el CEO de esa empresa es un ex oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por eso la captación de dinero. Es decir, miren los grandes boquetes que existen todavía en Fuerzas Armadas. Hasta ahora no se explica y no hay un solo juzgado por el sabotaje al radar en Montecristi, a pesar de que ya el propio informe de la FAER reconoció que fue un sabotaje. Entonces, fíjense en los grandes problemas. Si a ese tipo de instituciones que carecen de mecanismos para ser supervisadas adecuadamente, se les entrega mayores competencias y con mayor cobertura constitucional y jurídica, pues claro, los resultados pueden ser enormemente más peligrosos en términos de violencia letal, porque eso es lo que ocurrió también en México y en Centroamérica, cuando se les blindó jurídicamente a los militares para que hagan actividades antidelincuenciales. Lo que ocurrió es el incremento de violaciones de derechos humanos porque se aplican métodos de obtención de información que rayan muy fácilmente con aspectos de tortura, incluso de desaparición forzada e incluso de asesinatos o de muertes extrajudiciales. Yo creo que ese es un poco el peligro que hay que discutir y que hay que ampliar el debate, sin caer también en esta trampa que me parece el gobierno está tratando de conducir, ponernos a discutir sobre una consulta que parece muy poco efectiva, mientras no discutimos los temas centrales. Y para mi concepto ahorita hay dos temas centrales en el eje de nuestra seguridad nacional que no estamos discutiendo. El primero, que es precisamente cómo va finalmente a definirse el rol de los jueces anticorrupción, porque de ellos dependerá que quede en la impunidad o no gran parte de las estructuras criminales que hoy operan en el país. Y el segundo, que es la reapertura del catastro minero y la convocatoria a nuevas concesiones petroleras, que son dos de los grandes temas en donde realmente se juegan los intereses económicos más importantes. Y la última pregunta nada más, Luis, otra de las panaceas, digamos, que se ha abierto con la consulta es la famosa extradición de ciudadanos ecuatorianos hacia países, obviamente sería Estados Unidos, que aparentemente estarían vinculados al narcotráfico. Ahora la pregunta es,
¿realmente Ecuador tiene grandes líderes de bandas narcotraficantes? O más bien sería, no sé, tal vez una estrategia por de alguna manera sacar responsabilidad del Estado ecuatoriano sobre las cárceles frente a todo lo que ha pasado además. Bueno, lo que siempre me parece que es importante es mirar las lecciones que nos dejan los países de la región. Recordemos que en Colombia se autorizó esto desde mediados de los años 90, la extradición de narcotraficantes, de líderes de organizaciones, etcétera. ¿Realmente eso resolvió el problema? Absolutamente no. Es decir, no es esa la solución. El problema es que la DEA, y en esto hay que decirlo explícitamente, la DEA tiene un paquete que sugiere a esos países donde les escuchan. Por eso yo digo, lo que está pasando en el Ecuador no solo es errores y negligencia del gobierno, es fundamentalmente la aplicación disciplinada de las recomendaciones venidas desde Estados Unidos. Lamentablemente es así. La DEA plantea en su paquete 3 grandes reformas. Una reforma institucional, que es crear cuerpos especializados dentro de Policía Nacional para la lucha antinarcóticos. Eso ocurrió y está ocurriendo el fortalecimiento del GEMA, que es un grupo especial motorizado antinarcóticos que precisamente acaba de abrir hace 3 meses atrás un nuevo cuartel en la ciudad de Quito, precisamente gracias al apoyo y a la cooperación norteamericana. Segundo, reformas jurídicas. La DEA precisamente es la gran ideóloga de esta idea, de esta tesis que plantea el ministro Carrillo, de que requieren una ley de inteligencia que les permita obtener información sin autorización judicial. Es decir, quieren interceptar telecomunicaciones de todo ciudadano del Ecuador sin que medie una autorización judicial, bajo el argumento de que así van a lograr luchar más rápidamente y eficazmente contra el crimen organizado. El problema es que eso precisamente es lo que entra en conflicto con todo lo que podría ser graves violaciones de derechos humanos, porque no todos evidentemente están involucrados en esto y el debido proceso por algo limita el poder punitivo y del Estado. Y la tercera reforma que se plantea es precisamente esta: lograr una reforma a nivel de la ley penal para permitir las extradiciones, con lo cual se legitima nuevamente al sistema judicial norteamericano como el sistema realmente funcional, y a los sistemas judiciales de los países periféricos como absolutamente disfuncionales. Cuando se construye esta imagen, más allá de que hayan elementos que puedan dar razón o no a esto, cuando se construye esta imagen, lo que se hace en el fondo es seguir debilitando la legitimidad del Estado ecuatoriano, porque lo que estamos diciendo es, no somos capaces de resolver estos asuntos y de administrar justicia, por lo tanto háganlo ustedes. Eso por un lado. Y por otro lado, que con esta famosa idea de la extradición se comienza a montar todo el aparataje y la escenografía para comenzar a construir el relato de los famosos carteles en el Ecuador, que fue precisamente el relato que construyó la DEA en México, hablando de los carteles. Los carteles es una imagen, una figura, un lenguaje construido desde esta agencia del gobierno norteamericano para poder justificar los nexos y los vínculos entre grupos de crimen organizado. Pero como lo contó recientemente una periodista importante, Anabel Hernández, permítanme les muestro este libro de Anabel Hernández, periodista mexicana, que se llama El Traidor. En este libro, que es un libro fenomenal, demuestra cómo el que ahora llamamos Cartel de Sinaloa, a principios de los años 2000, hizo un pacto con la DEA, con agentes de la DEA, para poder entregarles información de organizaciones narcotraficantes rivales a cambio de que le permitan al Cartel de Sinaloa expandir sus operaciones de narcotráfico. Esto está documentado con absoluta precisión y detalle, lo cual demuestra precisamente que esta famosa guerra contra las drogas no hace sino alimentar intereses creados de estructuras dentro de la administración norteamericana y al mismo tiempo de estructuras criminales. Y me parece que si persistimos en esa visión, en esa línea, no vamos a resolver el problema, pero sí vamos a volverles más millonarios a quienes están beneficiándose económicamente de esta estrategia. Luis, y no puedo dejar de preguntar, hay un tema político que
enfrenta el actual gobierno de Guillermo Lasso, y es el juicio político entablado en la Asamblea Nacional al ministro Patricio Carrillo. Hay un comunicado bastante fuerte por parte del gobierno nacional rechazando justamente que se ponga en duda las acciones de política de seguridad, principalmente en momentos de movilización social hacia el ministro Carrillo. Como en todo este relato entra justamente esta tensión que existe entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y de por medio el ministro Patricio Carrillo. Bueno, yo primero lo que habría que reconocer es que todo juicio político es un acto político, por lo tanto hay intereses políticos de por medio. No hay que pensar que esto es un acto judicial o que se va a judicializar, sino que es una inculpación de cargos políticos por incumplimiento de funciones, por irresponsabilidad política. Creo yo que hay razones de sobra para poder hacerlo. Me parece que en el contexto de las protestas podría ser esa una de las discusiones. Si es que hubo, por ejemplo, un uso excesivo de la fuerza, si es que no se supo contener o manejar las protestas sociales de la mejor manera, podría haber una razón para que se lo incrimine políticamente al ministro Carrillo. Me parece que no va a tener mucho éxito el juicio político dada la coyuntura y la correlación de fuerzas en la Asamblea. Pero también de ahí a vincular esto como una afectación a la estrategia general de seguridad del país, me parece que ya es expandir demasiado lo que ocurre en el nivel del contexto de la Asamblea. Lo que sí hay que decirlo, y que esta es otra de las cosas que la ciudadanía tiene que tener muy en claro, el propio ministro Patricio Carrillo, cuando fue designado por su propia boca, reconoció que fue recomendado por la embajada americana para ocupar ese cargo. Es decir, Patricio Carrillo no está ahí por haber sido seleccionado de manera fortuita o al azar. Él está ahí por recomendación de la embajada americana, y por eso se entiende que las políticas, las asesorías, los consejos y recomendaciones que salen desde la embajada americana estén tan bien canalizadas a través del Ministerio del Interior. Y desde ese punto de vista, reitero, creo yo que cuando uno evalúa lo que ha ocurrido en materia de seguridad y sobre todo de seguridad humana, que es este incremento atroz de las muertes violentas en el país, hay que reconocer que no solo es un problema de falla o de fracaso de la estructura o de la política del gobierno, sino también, me parece a mí, de la forma en cómo Estados Unidos está asesorando a este gobierno. Luis, como siempre, un placer hablar con usted. Varios temas que nos quedan ahí para seguir analizando, pero hasta acá esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Un abrazo.